Un lunes más comparezco con mi compañero, el portavoz del Comité Técnico, el doctor Jaime Pérez, y les vamos a dar cuenta de la situación actual de la pandemia en la región y de la evolución de los casos y también de los acuerdos que se han adoptado hoy lunes. El objetivo del Gobierno regional sigue siendo gestionar la pandemia y garantizar la salud de todos los ciudadanos. Y en eso estamos. Por ello, voy a seguir insistiendo que no debemos y no podemos relajarnos. Estamos cerca de un puente festivo y de la Semana Santa y somos conscientes de que el Día de San José, que es también el Día del Padre, hay una tradición muy arraigada de celebrar y comer en familia. Pero tenemos que ser más conscientes que nunca de que estas reuniones son el principal foco de contagio y de que nosotros depende que no haya una cuarta ola. Y vuelvo a repetir, hay que seguir cumpliendo las normas, no podemos y no debemos relajarnos. Una semana más continuamos la tendencia a la baja en el número de contagios. Esta semana la tasa media de incidencia se ha reducido un 10% con respecto a la semana anterior. Mantenemos una de las tasas más bajas a nivel nacional, tanto a 14 días, que se sitúa en 68,7 casos, como en 7 días, que registra una tasa de 31,6 casos por cada 100.000 habitantes. Esto nos está permitiendo volver al funcionamiento normal en hospitales y centros de salud y retomar una actividad de forma que se va dando respuesta a la demanda que quedó supeditada al COVID de forma gradual. El pasado jueves, día 11, se hacía pública la orden ministerial en la que se recogen las medidas contenidas en el plan de consenso de todas las comunidades autónomas para afrontar las próximas fiestas, basadas en el principio de cautela y prudencia. Como ya manifesté en este Comité COVID, se han analizado las propuestas y las implicaciones de esta orden, de obligado cumplimiento para nuestra región. La región de Murcia votó a favor de un plan que evitara 17 modelos distintos y sus consecuencias, tal y como había venido solicitando del Ministerio y, además, de forma reiterada. Quiero recalcar que no podemos olvidar lo que pasó las pasadas Navidades y que no podemos volver a caer en el optimismo que nos arrojan las cifras en la región y que ayer eran las siguientes. El número de casos activos a 14 de marzo era de 776. En el día de ayer se confirmaron 16 casos nuevos, 3 en San Pedro del Pinatar, 2 en Torre Pacheco, Murcia, Librilla, Lorca, Cieza y Cartagena, y un caso en Fuente Álama. El número de personas hospitalizadas descendía un día más a la cifra de 135 personas, de las que 52 se hallan en las unidades de cuidados intensivos. Quizás la mejor noticia que podemos dar hoy es que ayer no se registró ningún fallecido. Les puedo decir con toda sinceridad que es el dato que estábamos más deseosos de dar. Asimismo, no hay actualmente ningún caso activo en las residencias sociosanitarias. Por otra parte, el número de pruebas realizadas en la región ascendía a 1.041.902, con una tasa de positividad media en la semana por debajo del 5%. Son cifras optimistas, pero según los resultados recibidos del Instituto Carlos III, ya tenemos 205 casos de la variante británica del virus y se estima que en la región esta variante británica supone un 50% de los contagios. Además, como ya les anunciamos, se detectaron 2 casos de la variante sudafricana, que además se continúa el estudio con los familiares y los contactos estrechos, y esto nos indica que hay que seguir siendo prudentes para evitar que tengamos que dar pasos atrás. Estamos en un escenario que puede tomarse o tornarse complicado por los días festivos que vienen. Así, atendiendo a las propuestas de los expertos en salud y, por supuesto, a la orden ministerial que rige las actuaciones coordinadas frente a la COVID-19, se han adoptado una serie de medidas de cara a las próximas fechas que entrarán en vigor desde el 17 de marzo y hasta el 9 de abril. Eso sí, les anunciamos que en el supuesto de que la incidencia se incremente, tomaremos medidas más restrictivas de cara a paliar las consecuencias. Primero, se mantiene el cierre perimetral de toda la región de Murcia. Al respecto de esta medida, nos preocupa el control de este cierre perimetral,
de las autonomías para evitar un repunte de casos, por lo que solicitamos al Ministerio de Sanidad un dispositivo especial que asegure el cumplimiento, y no solo de carreteras, sino también el control aéreo y portuario. Segundo, el toque de queda para toda la región se mantiene desde las 22 horas hasta las 6 horas para la población en general. Tenemos que ser muy prudentes para evitar esta cuarta ola y tener presente siempre lo que ocurrió en Navidad en toda España. Tercero, para las reuniones sociales se establece un límite máximo de 4 personas, tanto en interior como en el exterior de zonas públicas. Les recuerdo que la hostelería, por ejemplo, pues podrá tener en las mesas de exterior 4 personas, pero también en interior podrá tener los cuatro personas no convivientes. Evidentemente, los convivientes podrán ser más. 4. Para los espacios privados, es decir, en los propios domicilios, se limita solo a convivientes. Esto es importante, porque modifica la situación y sobre todo porque con esta medida queremos evitar la aparición de brotes y picos de contagios, tal y como sucedió con los encuentros de Navidad. Quinto, se prohíbe en estos días la celebración de actos masivos que implique la concentración y aglomeración de personas. Sexto, seguimos, por tanto, en fase 1 y el nivel de alerta municipal, según los datos de la última semana epidemiológica, son los siguientes. Tan solo se decreta el nivel de alerta extremo para un municipio, Librilla. En este municipio se establece la restricción de movilidad y la suspensión del interior de la hostelería. También solo un municipio sigue una semana más en nivel de alerta muy alto, San Pedro del Pinatar. Y en un nivel de alerta medio alto nos encontramos con 11 municipios. Y estos son Caravaca de la Cruz, Puerto Lumbreras, que les recuerdo que salen del nivel de alerta extremo, Torre Pacheco, Cieza, Ricote, Ceutí, Blanca, Alhama de Murcia, Abarán, San Javier y Archena. El resto, los otros 32 municipios, se encuentran en nivel de alerta bajo y, en principio, pues no los vamos a enumerar porque son muchos. Tengo asimismo que informarles de que vamos a pedir la colaboración del Ayuntamiento de Torre Pacheco para hacer un estudio en el municipio junto con Salud Pública y el Servicio Murciano de Salud, debido a que hemos detectado un importante repunte de casos en varias zonas localizadas del municipio. Hago desde aquí un llamamiento a la prudencia y le pedimos a los habitantes de Torre Pacheco que llamen al 912 12 12 ante cualquier síntoma o sospecha de que puedan haberse contagiado. Séptimo, una semana más sigue vigente la restricción del interior de la restauración y hostelería, salvo para el municipio con un nivel de alerta extremo, con un aforo máximo del 30%, manteniendo la prohibición del consumo de barras y aumentando la ocupación de las mesas a un máximo de 4 personas, salvo convivientes. Por lo que respecta a las terrazas y exteriores, y estando ya en fase 1, se permite el 100% de aforo en toda la región y una ocupación máxima de 4 personas no convivientes por mesa. Como ya saben, estas medidas entrarán en vigor para los municipios este miércoles mediante su publicación en el BORD. Sabemos que son medidas que nos van a suponer a todos un esfuerzo, pero lo hecho hasta ahora está funcionando. Los datos que hemos dado hoy son la prueba y estas nuevas medidas que anunciamos están encaminadas a evitar una cuarta ola, compaginando estas medidas con el avance del proceso de vacunación. Respecto a la campaña de vacunación, ya están en marcha 6 puntos de vacunación masiva en Cartagena, Lorca, Murcia, Cieza, Caravaca y Yecla. En concreto, este pasado fin de semana, en el Palacio de los Deportes de Murcia, se vacunó a 4.000 docentes, a 1.400 en el pabellón Cabezo Beaza de Cartagena, a 3.300 en Lorca y a 272 en Cieza. También concluyó la vacunación de 800 docentes en la Feria del Mueble de Yecla y 1.148 en Caravaca. Durante esta semana se vacunarán a 14.000 docentes más con la primera dosis de AstraZeneca, con lo que se habrá inoculado al grueso de este colectivo, lógicamente hasta los 55 años. A los puntos de vacunación masiva que he mencionado antes, pues se le suman los 57 centros de salud en los que se está llevando a cabo la campaña y además esta semana se van a distribuir 10.500 dosis de la vacuna de Pfizer que van destinadas, como bien saben, a mayores de 80 años y grandes dependientes.
Según los últimos datos del servicio de vacunación, la región de Murcia registró un total de 178.526 vacunas administradas y de ellas 58.042 en segundas dosis. La falsa apariencia de confianza en que esto está superado es nuestro principal enemigo y es algo que hemos visto este fin de semana. Por favor, no rebajen ese nivel de alerta que ha hecho que lleguemos a esta situación en la que nos encontramos. Y algo muy importante que quiero repetir: no se celebrarán eventos masivos de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas. Como siempre, recuerden que al final me gusta insistir, porque creo que es imprescindible y necesario para evitar el contagio de cualquier variante del virus. Tengan en cuenta las mascarillas y les recuerdo en los restaurantes, cuando estemos comiendo o cuando estemos sentados y no tengamos que estar comiendo o tomando nada, pongámonos la mascarilla, nos va a proteger. Este mensaje es importante, eso está claro. La higiene de manos, el distanciamiento social, evitar, insisto, los sitios concurridos y sobre todo la ventilación de espacios cerrados es fundamental para combatir y para evitar y disminuir los contagios. Son, por tanto, las medidas más eficaces para todo esto, junto con la vacunación. Sin más, pues quedamos a disposición de sus preguntas. Hola, buenos días. Soy María Fernández de 7 Televisión. ¿Exactamente qué está sucediendo en Librilla? En Librilla. Bueno, en Librilla parece ser que ha surgido un aumento de la incidencia de una manera exponencial y aunque parece que estaba localizado en ciertos brotes, lo que ha hecho el Servicio Murciano y Salud Pública es hacer como una especie de cribado sobre 345 personas para controlar el brote y conocer con exactitud qué es lo que puede estar pasando. Pero vamos, en principio está controlado y lo que se mantiene o se traslada a un nivel de alerta extremo sencillamente para proteger esa población y que en 2 semanas podamos tener resultados favorables, como ha ocurrido con otros municipios. Otra pregunta decía que la tasa de incidencia está bajando. No sé si estamos en fase de meseta. ¿Esto es preocupante por posibles rebrotes o no tienen preocupación al respecto? Gracias. Lo que no cabe duda es que llegar a niveles muy bajos, ¿no? Si no mantenemos precaución y nos relajamos, pues puede ser un punto de inflexión que nos haga aumentar los contagios. Es verdad que el mensaje que tenemos que trasladar fundamentalmente es ser exigentes entre todos nosotros, mantener ese nivel de alerta personal para que evitemos contagio, mantengamos al mismo tiempo el periodo de vacunación que nos vaya protegiendo y que probablemente, si eso se va compaginando y evitamos, si no evitarla, minimizamos esa cuarta ola que anuncian todos los expertos, evidencias científicas y organismos internacionales, pues podamos superar con buen propósito, ¿no?, esta cuarta ola. Sí, consejero, buenos días. También ha comentado que se estaba estudiando la situación en Torre Pacheco, ¿no? Uh-huh. No sé si nos puede concretar si de nuevo estamos ante brotes en temporeros o hay alguna particularidad social en esa situación. Y bueno, luego también con respecto a las medidas que han anunciado, han dicho, por dejarlo claro, entiendo por tanto que las típicas comidas familiares del día de San José en domicilios no se pueden hacer, ¿no? Solo con los convivientes. Entiendo que eso sería así, ¿no? Uh-huh. Y con respecto porque ha dicho que sería un máximo de 4 personas, uh-huh, tanto en interiores como en exteriores. Eso quedaría claro, por ejemplo, para los bares y para otro tipo de establecimientos hosteleros, por ejemplo. La gente que ya ha pensado en irse a una casa rural, ¿se pueden ir 4 personas no convivientes o eso sería ¿qué regla habría ahí? Vale. Gracias. Vamos por parte. Primero, Torre Pacheco. Es cierto que lo que está estudiando ahora mismo Salud Pública con el Servicio Murciano es la actuación a llevar a cabo. Parece ser que hay unos brotes localizados, pero tampoco se tiene constancia exacta de dónde están y cuáles son, y por tanto ahora mismo todo está sobre la mesa en el trabajo que está realizando Salud Pública y Servicio Murciano, como le he dicho, para llevar a cabo la implantación, pues bien de un cribado o de algún sistema de prevención, de detección de casos. En cualquier caso, no le puedo decir más porque ellos son los que ahora mismo están estudiando cuál es la actuación a llevar a cabo y se están poniendo también en contacto con el ayuntamiento, etcétera, para que se lleve a cabo este tipo de actuación. Me hablaba del tema de San José. Efectivamente, la experiencia nos ha demostrado que los brotes fundamentales que se dieron a raíz de la Navidad fueron brotes familiares y brotes sociales, con lo cual consideramos que probablemente el puente de San José puede suponer
un importante aliciente para que se reúnan las familias, y lo entendemos, pero creemos que tenemos que dar los mensajes y medidas restrictivas para intentar que eso no suceda. Por tanto, se restringe a convivientes. Y lo que me preguntaba sobre el tema de ir a algunas casas, ¿no?, alguna zona rural, etcétera, pues en principio lo normal es que fueran convivientes, o como mucho efectivamente volvemos a lo mismo, a la situación de que sean, aconsejamos que sean convivientes. La idea es no trasladar o no transmitir la enfermedad lo máximo posible. De acuerdo, gracias. Y una última cuestión, bueno, sobre el tema de Torre Pacheco, no sé si a lo mejor el portavoz tiene alguna información más sobre si es algún tipo de brote, ya digo, con temporeros, en alguna empresa o algo. Y luego, con respecto a las vacunaciones, han dado cifras. Claro, han comentado que esta semana se prevé vacunar a otros 14.200 docentes, si no me equivoco. Por tanto, terminarían con ese colectivo. Y de Pfizer han dicho 10.500 para mayores de 80 años y grandes dependientes. Claro, da la sensación de que se va mucho más rápido en la vacunación de docentes y de estos colectivos que de los mayores de 80 años, que es donde se está produciendo las muertes. Vale. No sé qué, y de grandes dependientes, que En también los últimos caso, datos que ustedes colgaron, las coberturas en grandes dependientes siguen siendo muy bajas. Le dejo la palabra al portavoz. Sí, bueno, de lo primero de Torre Pacheco, realmente es lo que ha comentado el consejero. Estamos estudiándolo pormenorizadamente para ver las actuaciones mejores para controlar la situación, con lo cual se anunciará debidamente. Respecto a la otra pregunta, realmente estamos destinando determinadas, sabéis que hay una vacuna, que es la vacuna de AstraZeneca, que ahora mismo tiene la recomendación de llegar hasta 55 años, mientras que las vacunas de ARN no tienen límite de edad. Prácticamente todas las vacunas de ARN que nos llegan es para mayores y grandes dependientes, prácticamente todas. Si no todas, hay algún grupo pequeño en el que se utilizan muy pocas dosis. Y el resto se utilizan en los colectivos de grupos de docentes, policía, etcétera. O sea que realmente el ritmo lo marca, no nos lo marcamos nosotros, lo marca la llegada de vacunas. En función de la llegada de vacunas que tenemos de Pfizer y de AstraZeneca, las vamos a ir administrando a los colectivos a los que van a ir destinadas. A continuación damos paso a Radio Nacional, que interviene por videollamada. Hola, buenos días. Una pregunta, varias preguntas son sobre la variante británica. ¿El reparto que hay es igual por todos los municipios o se han identificado algunas localidades con más casos de esta variante? No, lo que ocurre es que, como sabe, hay una máquina que identifica más la sospecha de esta variante, que es la Thermo Fisher, y esa hay hospitales que la combinan, la prueba de PCR con otro robot. Entonces, no identificamos claramente que existan áreas de salud más concretas donde se den más casos, ¿no? Porque esto al final viene identificado por las que se envía cada hospital, ¿no? Es verdad que hay algún hospital que envía más que otro, pero es porque su máquina, por ejemplo, su robot es más Thermo Fisher y entonces la sospecha de estas cepas o de estas variantes son más altas. Pero no hay concretamente ningún área de salud que se destaque ahora mismo porque haya más variantes de británica que otro. Pero sí que le he entendido que ha dicho que el 50%, uno de cada dos casos de los que tenemos ahora nuevos positivos, están relacionados con esta variante ahora mismo. Sí. Sospechamos efectivamente que aunque las muestras que se han recibido sobre el porcentaje de las que se han enviado estén alrededor de un 60%, pero la realidad en lo que es la población las sospechas que existen es que ya la variante esté circulando a un 50% entre nuestra población. En cuanto a la vacunación, no sé si el portavoz del comité me puede aclarar. La semana pasada la Comisión de Salud Pública aprobaba los grupos de riesgo, ¿no? O esa población de algunos tipos de enfermos que recibirían la vacuna. ¿Esta vacunación sería en paralelo a las de personas de más de 70, entre 70 y 79 años? ¿Se haría a la vez o cómo? Bueno, realmente estamos ante un proceso en el que se hizo un anuncio, yo creo que un poco anticipado por parte de la Comisión de Salud Pública, en el sentido de que esto va primero a un organismo técnico y en principio sí, se va a ir en paralelo entre 70 y 79 años, pero se anunciará más adelante cuando eso esté mucho más pergeñado en una quinta actualización de la estrategia que todavía no está.
hay veces que realmente vamos muy por delante en los anuncios que lo que es realmente los datos que tenemos ahora mismo. Entonces, eso será en la 5ª actualización de la estrategia, que todavía no tenemos fecha de la misma, en un organismo técnico y luego irá a la Comisión de Salud Pública. O sea que en principio será en paralelo. Están casi cerrados los grupos, pero hay que cerrarlos y hay que publicarlo, lo cual tardará todavía algunas semanas. De acuerdo, gracias. Damos paso ahora a la agencia EFE. Sí, Jaime Pérez, me gustaría que me dijera qué le ha parecido el pasado fin de semana el inicio de vacunación a personas de entre 50 y 55 años en Galicia. ¿Usted es partidario o cree que ha sido un poco precipitado poner ese grupo de edad cuando todavía ni siquiera están vacunados todos los mayores, ni de 80 ni de 90? Bueno, si quiere. Realmente, aquí la clave es, Galicia hizo ese anuncio en función de las dosis que tenía disponibles y en función de que esas dosis de AstraZeneca tienen un límite de edad hasta los 55 años. Como creo que hemos comentado, es muy posible que ese límite de edad se suba. De hecho, el organismo técnico, la ponencia de vacunas, dio el consejo de subir la semana pasada, de subir ese límite de edad hasta los 65 años y así poder vacunar a todos los colectivos laborales de grupos esenciales que están todavía sin vacunar entre 55 y 65 años. Pero la clave es que hay dos tipos de vacuna. Una que tenemos reservada el límite de edad hasta los 55 años y otras que no tienen límite de edad. Entonces, con las que no tienen límite de edad vacunamos a los mayores de 80, que son las de Pfizer y las de Moderna, y las que tienen límite de edad, que ahora mismo es los 55, pero que muy posiblemente mañana sean los 65, vamos, no mañana, entendámonos con mañana como dentro de unos días, tenemos que utilizarla en los diferentes grupos de edad para los que va a ir destinada. Entonces, en función de cada comunidad autónoma, se va a ir haciendo, como si no se amplía, se tendrá que vacunar a población general en todas las comunidades autónomas menor de 55 años con la vacuna de Astra. Y eso lo ha hecho Galicia. Bueno, nosotros de momento estamos todavía vacunando docentes esta semana, pero en función de ese aumento del grupo de edad habrá que pasar a población general o no en función de las dosis disponibles. Me gustaría también preguntarle al consejero, antes ha insinuado que nos hemos relajado un poquito por los datos y tal, y que este fin de semana, bueno, me gustaría que usted nos dijera qué ha visto para que esté la percepción general de que nos hemos relajado. ¿Ha habido concentraciones de gente en algún lugar? ¿Ustedes han detectado algún brote? Bueno, simplemente pues, bueno, las imágenes que vemos, que efectivamente pues, entendemos que la población pues esté agotada de estar limitado en casa, mascarilla, todo este tipo de situaciones, y entendemos también pues que se salga y uno quiera pues estar con los amigos y relajarse. Pues son determinadas imágenes que nos llegan en algunos espacios concretos, ¿no?, donde se aglomera la gente. Entonces, eso es lo que pedimos prudencia, no estamos diciendo tampoco que simplemente lo tengamos en cuenta y que evitemos eso, las aglomeraciones, las agrupaciones, que mantengamos la distancia, que utilicemos la mascarilla, incluso, vuelvo a repetir, en un restaurante el que nos sentemos a tomar un café, mientras no consumimos, mientras no tomamos y estamos charlando, pues ponernos la mascarilla porque nos va a proteger. Pero vamos, es simplemente detalles de transmisión de un mensaje que es fundamental para que no aumenten los contagios, que no volvamos a caer en una cuarta ola y si apareciera que fuera lo más mínimo posible. Ya ha dicho antes que van a pedir que se incremente la vigilancia en zonas aeroportuarias, o sea, aeropuertos, puertos, límites entre comunidades autónomas. ¿Quieren que esto se haga justo en las fechas señaladas, en plena Semana Santa, para evitar llegada masiva de personas a nuestras costas, por ejemplo? Es fundamental, sobre todo, hay un lema fundamental que se ha establecido en la orden ministerial y acordado por todas las comunidades autónomas: no salvemos semanas, salvemos vidas. Luego, por tanto, los controles en aeropuertos y portuarios son muy importantes porque nos viene gente de fuera
en la que no sabemos en qué condiciones en cuanto a la infección del virus. Luego, por tanto, yo creo que lo que pedimos no es que no venga la gente, sino que se controlen esos casos que tienen que venir o las personas que vienen, por lo menos para que se sepa si pueden venir contagiados o no. No estamos diciendo que no vengan, sino que se les controle, se pongan exigencias a la hora de entrar al país para que se le hagan las pruebas pertinentes e incluso guardar la cuarentena oportuna si fuera necesario con aquellas personas que se les encontrara con una prueba positiva. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación va a formular sus preguntas 7 Días, Alhama y Librilla. Hola, buenos días. Quería saber los datos del cribado que se hizo en Librilla este domingo, si me podían decir cuántas pruebas se hicieron y cuántas de ellas fueron positivas y qué previsión de tiempo tienen estimado para ese nivel extremo. Creo haber entendido 2 semanas, pero no sé si es así. En principio se les ha hecho a 345 personas. Es verdad que se convocaron más, pero bueno, al final el cribado se hizo sobre 345 y estamos pendientes de recibir los resultados definitivos de salud pública. Cuando se implanta una medida y un nivel según los estudios, deben permanecer 14 días porque es el tiempo imprescindible para que comprobemos si efectivamente los casos van en aumento o se van reduciendo. 7 suelen ser muy pocos y la evidencia nos demuestra que no son suficientes para comprobar la evolución de los contagios. Y respecto al AMA, hace un par de semanas los análisis de aguas residuales auguraban un repunte de contagios que finalmente no se ha producido. No sé si ustedes tienen en cuenta este tipo de análisis para sus evaluaciones semanales y si me pueden hacer una evaluación de la evolución que ha tenido el COVID en Alhama. Bien, bueno, en principio, si quieres, Jaime, contesta tú mismo. Sí, bueno, en la región, realmente, desde el principio, allá por el mes de abril, creo que fue, empezamos con el tema de aguas residuales. Y lo tenemos en cuenta en cada evaluación. Lo que sí que es cierto es que, afortunadamente, en el momento actual es un parámetro muy secundario porque la capacidad diagnóstica directa de PCR o test de antígeno es ya tan alta que no nos hace falta tanto recurrir como indicadores a parámetros que son pues son menos fuertes, por decirlo de alguna manera, menos adecuados en un momento en el que ya tenemos plena capacidad diagnóstica, tenemos hasta máquinas de pool, etcétera, etcétera. Con lo cual es un complemento, pero las medidas básicas se tienen en cuenta por diagnóstico clínico, que al fin y al cabo es lo más importante. Muy bien, muchas gracias. Sí, consejero, es que le quería preguntar, porque antes ha hablado de las imágenes que le habían preocupado, ¿no? Entonces le quería preguntar si específicamente le ha preocupado la imagen que vimos el otro día de más de 1.500 personas en un acto de Vox, porque ustedes, pues transmitieron su preocupación durante la semana anterior, sobre los actos del 8M, y luego con lo que nos encontramos fue con un acto de 1.500 personas sin distancia de seguridad. Entonces, dado que no se ha escuchado a la consejería, no sé si ese acto les ha preocupado o no. Gracias. En principio nos pilló de sorpresa, como le pilló a la delegación del Gobierno, que tampoco tomó ninguna actitud. Lo cierto es que, le vuelvo a repetir, no se celebrarán eventos masivos de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas. Lo ratificamos para eso y para todo. Vale, pero entonces eso fue un incumplimiento de la normativa, o sea, Vox incumplió la normativa. No, ya, según esto saquemos las conclusiones, pero yo evidentemente no soy quien tiene que tomar esa decisión y recae en la delegación del Gobierno el tomar medidas sobre las manifestaciones. Les trasladamos ahora unas preguntas que nos envía Onda Regional de Murcia. La primera de ellas dice lo siguiente: el índice reproductivo del coronavirus es desde hace varios días de 1. Eso se produce a las puertas del puente de San José. ¿Se plantean activar durante esta semana alguna restricción adicional? El índice reproductivo no está en 1, está en 0,91. Luego, por tanto, el nivel de contagio es más bajo. Si está por debajo de 1, los contagios son muy pocos o menos. Lo que sí es cierto y nos puede preocupar es que eso pueda subir. Por tanto, las medidas no es que hayamos puesto más medidas, lo acabamos de decir, mantenemos el cierre perimetral, insistimos en las medidas particulares de cada persona,
mantenemos los 4 en exterior en terraza, 30% en interiores. Lo que hemos hecho es facilitar un poco a la hostelería en el interior con cuatro no convivientes, pero las medidas siguen siendo las que teníamos, con cierre perimetral también de la región, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente no es que hagamos nada, sino que las medidas que mantenemos son las que están ahí y las que tenemos que insistir. Y además hay algo fundamental. Al margen de medidas que podamos trasladar desde la Consejería, el mensaje a cada persona de la región de Murcia, y creemos que la mayoría lo entienden perfectamente, hacen un esfuerzo, son la mayoría de los murcianos y murcianas los que cumplen esos requisitos, y simplemente pues lo que pretendemos es que esto, con el esfuerzo de todos y cada uno, pues seamos capaces de minimizar esa cuarta ola que se nos anuncia. La siguiente pregunta de Onda Regional dice así: el consejero de Salud se comprometió a publicar datos sobre vacunaciones para mayor transparencia, pero los que están en la web no se actualizan desde hace 6 días. ¿Esto se ajusta a su compromiso? Hombre, en principio dijimos que la vacunación, que es un proceso permanente, continuo, se actualizaría semanalmente. Si hablamos de 6 días, la semana tiene 7. Luego, por tanto, normalmente se actualizan entre lunes y martes. Y si me corrige Jaime, pero yo creo que es así, ¿no? Sí, en principio se han actualizado semanalmente desde que hubo el compromiso. Y lo que no tengo yo, creo que es mañana cuando se actualizan. Claro. Otra pregunta de Onda Regional: ¿por qué menos de la mitad de los mayores de 80 años aún están por vacunar en la región? ¿Se debe solo al ritmo de llegada de dosis? ¿En qué áreas sanitarias o territorios la inmunización de este colectivo es más lenta? Pues lo hemos comentado antes. Realmente, desde que se empezó a vacunar a mayores de 80, el grueso de las vacunas permitidas su uso en mayores están destinados, y realmente es porque efectivamente las vacunas están llegando a un ritmo de ahora mismo 14.000 dosis semanales de vacuna de Pfizer. Moderna sabéis que es mucho más irregular en sus repartos, y es cuestión de llegada de las vacunas. Respecto a la otra pregunta, hemos distribuido las vacunas de forma regular y se están haciendo de forma similar en todas las áreas sanitarias. Quieren saber también si se va a poder comenzar la vacunación del colectivo de 79 a 70 a mediados de abril. En principio, tal y como anunciamos, si se cumplen las previsiones de llegadas de dosis que nos anunció el Ministerio, sí esperamos poder durante la segunda quincena de abril empezar ese grupo. Y una vez que la Consejería de Salud ha concretado el protocolo de vacunación de las personas desplazadas que viven aquí, ¿cuándo va a comenzar la inmunización de este colectivo y durante cuánto tiempo se va a prolongar? Pues sí, creemos que, de hecho es que ya ha habido gente que se ha vacunado desplazada. Realmente, especialmente aquellas personas que tienen la tarjeta tramitada, desde que se publicó el protocolo se les ha estado citando, con lo cual no es una cuestión de que se haya habido un día de comienzo, sino que ya está comenzada. Y esa vacunación se va a ir haciendo al mismo tiempo que el resto de la población. Es decir, si yo soy mayor de 80 y estoy desplazado, se me va a vacunar ahora. Si soy de entre 70 y 79, se me empezará a vacunar a la segunda quincena de abril. Así progresivamente, en función del grupo al que pertenezcas, del grupo priorizado de vacunación al que pertenezcas. Y por último, quieren saber qué información se tiene sobre la llegada de vacunas de Janssen a la región y si va a implicar la llegada de viales de esta farmacéutica un cambio sustancial de la estrategia. A día de hoy, la única información que tenemos es que en el mes de abril se prevé que llegue vacuna de Janssen a España, pero no tenemos ningún compromiso por parte todavía del Ministerio en cuanto al número de dosis que nos vayan a llegar de esta vacuna. Cualquier vacuna que nos llegue, que esté aprobada por la Agencia del Medicamento y que es segura y es eficaz, y la de Janssen es una vacuna que es segura y que es eficaz, pues supondrá no una revolución, sino un aumento progresivo del ritmo de vacunación, que al final es lo más importante. Vamos a dar paso también a 7 días a Lama y Librilla, porque querían formular otra pregunta. Sí, sobre el cribado en Librilla, me comentaba que habían realizado 345 pruebas, pero ciertamente se habían convocado
se hablaba de 800 vecinos convocados a este cribado. ¿A qué creen que se debe esta baja participación, digamos? Pues en principio nos lo tiene que trasladar Salud Pública, porque vuelvo a decirle que los datos los tienen ellos, se hizo ayer precisamente y esta mañana pues están tabulándolos y examinando y diciendo efectivamente nos pasarán tanto los datos de positivos que hayan encontrado como las razones de que 800 que han sido citados y al final se ha hecho a 345. Esperaremos a que ellos nos trasladen el informe definitivo y les informaremos oportunamente. Muchas gracias. Son todas las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.